Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de nuestro tema súper especial que hemos estado preparando para ustedes, que es acerca de los hábitos de Jesús. Hoy es nuestro hábito número 7 que tiene que ver con desafiar el statu quo. Entonces vamos a aprender un poco acerca de esto. Hola Mate, hola Majo, bienvenidos a una clase más. Hola amigos, amigos míos. Hola chicos, ¿cómo van? Espero que Bueno, bien. entonces para arrancar, pues vamos a orar y ya arrancamos de una vez con el tema. Bueno, Papá Dios, te damos muchas gracias, gracias por preparar estas plataformas, gracias por ayudarnos a tener comunicación a través de estos medios. Te pedimos por favor que bendigas a cada uno de los chicos que está viendo este video, Señor, que tú toques su mente y su corazón, Señor, y su espíritu, Papá Dios, para que lo que tú hoy nos enseñaste y quieres enseñarles a ellos, Señor, se escriba en sus mentes y en sus corazones, Papá Dios, y que el Espíritu Santo constantemente les esté recordando lo que tú nos has enseñado. Te damos gracias por este tema, gracias por lo que nos enseñas y gracias por lo que podemos poner en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Listo, Amén. y para comenzar tenemos a Majo. Listo. Majo. Chicos, el hábito es desafiar el status quo. Realmente estuve buscando por internet y no se le agrega la S al final, sino que solamente status quo. Así que dato curioso. ¿Y qué es desafiar el status quo? El status quo, para poder dar una definición, tiene que ver con el estado o la situación de ciertas cosas en un momento determinado. O sea, en otras palabras, es como están las cosas actualmente, la armonía y el equilibrio. Voy a retomar mucha historia y les doy un ejemplo chiquitico, y es, por ejemplo, la situación en Cuba. Cuba hace 50 años está bajo un régimen comunista y para ellos ese es el status quo, ese es su orden actual, su equilibrio. Entonces, para ellos es normal y siguen en eso. Desafiar. Ahora, la palabra desafiar tiene que ver con retar, con provocar, con alterar y al final es como cambiar un poquito lo que está en equilibrio o en orden. O sea, es poder estallar un poquito la armonía en eso. Ahora, Jesús era uno de esos que desafiaba el status quo. Voy a dar un ejemplo que tiene que ver con la mujer samaritana y era que él ponía una nueva idea a las tradiciones que ya había. Para que entiendan un poquito la historia de la mujer samaritana era, pues sí, redundante, de Samaria. Jesús era un judío, pero según la historia, los samarios no podían estar juntos porque en algún tiempo ellos dejaron de adorar a Dios y empezaron a tener cosas paganas. Entonces hubo una separación de los dos pueblos y la ley decía entonces que los judíos no podían tratar con los samaritanos, samaritanos. Samarios no de Santa Marta, sino de Samaria. Entonces, cuando Jesús, y los invito a que lo lean, Juan 4, que por cierto me adelanto, va a ser como una pequeña actividad que hagan después de la clase, habla de que se encuentra con la mujer samaritana y le pide agua. Y lo que le dice la mujer es como, ¿por qué me hablas a mí siendo yo una samaria y tú eres un judío si la ley, la tradición no me los permite? Y lo que Jesús le dice es como, no me importa la tradición, porque la tradición en estos momentos lo que está haciendo es separar a dos personas, uno, dos, generar un poquito de odio, porque no hay un buen trato entre estas personas, o sea, no va a haber ninguna comunicación. Y entonces lo que Jesús dice es, no me interesa la tradición, lo que yo quiero en estos momentos es tratar tu necesidad. Y a eso va Jesús con desafiar el status quo, que las cosas que en estos momentos están, por así decirlo, entre armonía y equilibrio, hay cosas que carecen de propósito y que no tienen ningún beneficio. Quiero dar otro ejemplo como una forma de dar la introducción para que Kai y Mate sigan. Y esto es hace muchos años, o sea, 2012, van a escuchar algo como de Kodak, Foto Japón. Era una gran empresa de fotografía, realmente buscando la historia, fueron 120 años de esta gran empresa. O sea, era una empresa que se dedicaba a hacer no solo las cámaras, sino como los papeles de impresión de las cámaras que se llaman rollos,
y todo lo que era el revelado. Cuando llegó la era digital, toda la tecnología de los celulares, de las cámaras digitales, Kodak se quedó en su status quo. Para ellos el lema era: me voy a dedicar a imprimir la mejor calidad de las fotos que se pueda, pero realmente ya el mercado, o sea, usuarios como nosotros, ya no estábamos adecuados a imprimir, sino que a todas las cosas las manteníamos en una tablet o en el computador, o todo lo que, por ejemplo, se puede decir ahorita, un Google Drive o en las nubes. Lo que le pasó a Kodak era que no quiso cambiar su mente, no quiso salir. Y hay un concepto que yo quiero que aprendan un poquito, y tiene que ver como no salió de la caja. A cambio de Jesús, que sí salió de la caja y dijo: voy a pensar fuera de la caja porque hay una mujer que está necesitada. Y a eso nos lleva a desafiar el status quo, salir un poquito de la zona de confort, pensar fuera de la caja para poder generar una nueva idea, algo que en algún momento vemos que no tiene sentido, que no tiene ningún beneficio, pero que según las necesidades, según cómo estamos actualmente, se necesita entonces generar un cambio. Esa es una pequeña introducción a desafiar el status quo, así que los dejo con Mate. Gracias, Maito. Bueno, en esto de desafiar el status quo vemos que esto es enfrentar, pero enfrentar, igual que lo que veíamos en el capítulo pasado, enfrentar en amor, ¿ok? También para generar un cambio. Y es enfrentar aquellas tradiciones que son como carentes de propósito o carentes de sentido. Nosotros podíamos ver que, bueno, de hecho acá en el librito tenemos como una historia muy curiosa acerca de la compañía Bayer, que no sé, yo creo que todos han escuchado como si es Bayer es bueno, así la podemos reconocer. Y es muy chévere que acá, bueno, acá dicen que ellos ponían un algodoncito, como una bolita de algodón dentro de sus envases, como para que como que las pastillas se mantuvieran en buen estado, pero que después de muchísimos años se dieron cuenta que se podía quitar la bolita de algodón y que iban a seguir en buen estado. Entonces, si ven que ellos no lo dejaron así, como, ay, pues es que ha estado así siempre, bueno, pues dejémoslo así, sino que ellos vieron que eso no tenía sentido, que no tenía un propósito, entonces, ¿para qué seguirlo haciendo? Y decían que además era como difícil quitarlo, entonces ellos no se apegaron a sus tradiciones y no se dijeron, y no lo cambio porque así es y no importa, sino que ellos cambiaron y ellos como que evolucionaron. Entonces, esto es un ejemplo muy chévere de cómo desafiar esas tradiciones que puede que no, como que no tengan un propósito. Igual si es algo que no estaba sirviendo para nada, pues ¿para qué seguir poniéndolo? No solo porque fuera tradición, ¿ok? Entonces nosotros veíamos que Jesús siempre estuvo comprometido con las leyes y los mandamientos de Dios. Él siempre desafió las reglas que solo servían como para controlar a la gente, ¿ok? Podemos ver en Juan 5:5, les voy a leer muy rápido esta pequeña historia, y dice: entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Entonces Jesús le dice: levántate, recoge tu camilla y anda. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda, le respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo: recógela y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Entonces, es muy interesante ver cómo, bueno, antes en los sábados decían que eran como el día de descanso, entonces no se permitía hacer nada. Pero imagínense ustedes, un hombre que había estado enfermo por 38 años, o sea, estar enfermo, imagínense uno que lo coge una gripa una semana y es una pereza porque hacer las cosas y que le coge, pues imagínense estar 38 años así. Entonces, es increíble cómo ellos preferían dejarlo, o sea, si tenían la posibilidad de sanarlo, preferían dejarlo solo porque era sábado en vez de tratar de ayudarlo.
Entonces Jesús vino a romper esas tradiciones y vino como a quitar esas cosas que en realidad no tienen sentido. O sea, ¿cómo se le va a negar a alguien la salud? ¿Cómo se le va a negar a alguien después de 38 años poder estar sano solo porque es sábado? O sea, digamos que no, a Jesús le parecía eso sin sentido. Entonces él llegó a cambiar esas tradiciones y a verdad mostrarle como el amor a la gente. Porque lo que vemos aquí es que para Jesús las necesidades de las personas eran más importantes que las leyes. Y es, él no veía en esa persona como, uy, es que es sábado. Él solo veía, ¿quieres ser sano? Entonces te voy a dar sanidad. Entonces vemos que él daba como esa sanidad por encima de las leyes que pusiera el gobierno, en ese momento el rey. Entonces vemos que Jesús amó por encima de la ley y él vino a traer la gracia en reemplazo de estas leyes. Y es lo que vemos que Jesús hizo en la cruz. Nosotros ya no nos regimos por leyes, nosotros ya no nos regimos por, no sé, la circuncisión, por ejemplo, o cosas así, sino que nosotros primero ponemos la gracia de Jesús y ponemos como ese amor sobrenatural que vino a aplastar las leyes, ¿ok? Eso es lo que Jesús vino a hacer y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, que ya no nos regimos por estas leyes, sino por la gracia que vino a traer Jesús. ¿Listo? Bueno, entonces los voy a dejar ahora con Karencita. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, súper importante todo lo que nos estaban diciendo Majo y Mate. Desafiar el statu quo puede sonar como una cosa así replay o muy grande, pero ¿cómo podemos desafiar o para qué desafiamos el statu quo? El statu quo, como nos explicaba Majo, es un estado de las cosas, de una situación, de unas personas, puede ser a nivel político, geográfico, económico, etcétera, todo lo que se les ocurra, ¿sí? Que ha permanecido en cierto estado. Y estaba leyendo ahorita acerca de cómo alguien en Colombia que está en un estado de pobreza podría llegar a salir de ese estado de pobreza. Y estaba leyendo y me sorprendí mucho porque dice que para que alguien en estado de pobreza salga de ese estado tendrían que pasar 330 años para que llegue a una estabilidad económica. Y justamente a eso se refiere el statu quo, es qué podemos hacer nosotros para cambiar esas cosas que tardarían un montón de tiempo o que sencillamente nadie las quiere cambiar. Entonces, desde ya yo puedo decir, ¿qué tal que entre ustedes esté el próximo presidente de Colombia? ¿Qué tal que entre ustedes esté el siguiente, no sé, deportista más famoso que va a crear fundaciones o que va a enseñar a otros a ser grandes deportistas para salir adelante, para incentivar la economía en Colombia? En fin, ustedes pueden cambiar las cosas desde lo más pequeño a lo más grande. No sé si alguna vez se vieron una película que creo que se llama Cadena de Favores, y es que alguien hizo algo bueno por alguien y lo que debía hacer esa persona no era pedir algo a cambio, sino que después él iba a hacer a otro algo bueno y así sucesivamente. Era una cadena de favores. Y algo así sucede con el statu quo. Muchas veces pensamos que un pequeño cambio no hace la diferencia, pero recuerdan cuando les hablé alguna vez acerca del efecto mariposa, así sucede el statu quo, el cambio del statu quo. Ustedes deben hacer pequeños cambios que a futuro van a hacer una gran diferencia. Tal vez no lo pueden ver ahora, pero a futuro sí. Y entonces ustedes van a preguntar, pero Karen, ¿para qué desafiamos el statu quo? Entonces yo les voy a responder. Hay muchas cosas por las que desafiamos el statu quo. Una de ellas, y la más importante, es que nosotros nos parecemos a Jesús. Y Jesús lo hizo por amor. Jesús lo hizo por el bien de otros. Nosotros debemos procurar el bien de otros. Vuelvo y les pregunto, ¿qué tal que entre ustedes esté el próximo presidente de Colombia? ¿Qué pasaría? ¿Qué harían? ¿Cómo comenzarían? Entonces podemos pensar en eso. No sé, pienso en Julián, que es súper inteligente, súper, no sé, todo como, no sé, súper estratega. ¿Qué tal que tú generes, no sé, una nueva cosa
que haga que se potencialice la economía en Colombia, o una Juanita a través de las artes creando una nueva, no sé, una nueva visión acerca de las artes y eso sacando muchas cosas de Colombia en lo artístico. Y así con cada uno de ustedes, con Julia, con Juanes, su deporte, como él a través del deporte también, así como Mate, que ha podido ir a otros lugares a través de su deporte e incluso tiene planeado hacerlo a futuro con mayor como profesión. Entonces, cada uno de ustedes puede desafiarlo de una forma diferente. No es como que yo me quedo aquí y porque ya las cosas son así y así tiene que ser, entonces aquí me quedo yo y nadie me mueve. No. Entonces ustedes deben hacerlo o todos debemos hacerlo porque nos parecemos a Jesús. También porque eso nos muestra el amor de Jesús a nosotros y a los demás. Estaba pensando y me gusta mucho esto, que nosotros colaboramos con el propósito de Dios. Nosotros no somos marionetas a las que Dios controla. Nosotros somos hijos amados con los que Dios cuenta para su propósito. Entonces, así como Dios cuenta con nosotros para su propósito, nosotros debemos conocer cuál es ese propósito que Dios quiere que yo cumpla. Entonces, empecemos a hacer cosas tan pequeñas como, por ejemplo, esto es desafiar el statu quo. Se me dañó un aparato, un juguete, un carro eléctrico, y ahí lo dejé y me olvidé de eso. Desafíen el statu quo, el estado de las cosas, desafíenlo. Vayan, cacharreen, desarmen eso, intenten solucionar esto. Y no estoy esperando ay, es que no hay pilas, pues vayan y compren las pilas, pónganselas, prueben a ver si eso cambia, si hagan algo diferente. Empecé a pintar un cuadro y ya me dio pereza, nunca lo voy a terminar. Desafíen el statu quo, vayan, consigan las pinturas de nuevo y terminen ese cuadro. Es que yo no sé pintar, pero entonces alguna vez yo dije, voy a hacer esta manualidad. Terminen esa manualidad, terminen lo que empezaron. Eso también es desafiar el statu quo. Saben, cuando Jesús desafió tantas cosas, Él no lo hizo por ir en contra de lo que ya estaba establecido. Él usó lo que ya estaba establecido y lo perfeccionó. Fue a un nivel mayor. Él dijo, tú estás diciendo que no puedo sanar a alguien, como nos decía Mate, en un sábado. Claro que puedo sanar, porque no es que Él lo necesita. ¿Cómo voy a parar yo el poder que Dios ha puesto en mí? Yo tengo que hacerlo. O cómo no me voy a juntar con una samaritana si la samaritana necesita conocer el verdadero amor de Dios. Y eso fue lo que hizo Jesús. Fue un poco más allá y perfeccionó las cosas. Pero, ¿saben? Muchas veces creemos que tenemos que ser populares para desafiar el statu quo. No, chiquitos, no tenemos que ser populares. No tiene nada que ver con ser famoso o ser popular. Yo puedo estar detrás de bambalinas trabajando para que las cosas lleguen a un nivel mayor. Entonces, también los reto a que aún con pequeñas cosas empecemos a generar cambios, cambios en nuestra cultura, cambios en nuestra generación o en su generación, cambios en el pensamiento de, ay no, qué mamera, es que nosotros no hacemos eso porque somos millennials o somos X o Y o Z. No es así. Ustedes son hijos de Dios con un propósito. Ustedes son hijos de propósito y tienen que caminar en ese propósito. Los amamos. Hay muchas cosas que queremos compartir. Esperamos hacerlo el próximo jueves, que tenemos nuestra reunión virtual y compartir un poco más abiertamente de esto. Pero por lo pronto hemos dejado 2 tareas muy sencillas que queremos que ustedes hagan. Aquí hay un video y le voy a pedir a Majo que nos explique un poquito acerca de esa tarea. ¿Sí se muestra el video? No se ve. Algo pasó con mi... Ahí está. Listo. El primero, para desafiar el status quo de cada uno, van a tomar 30 minutos en el día, sea cualquiera, lunes, martes, para leer y reflexionar sobre Juan 4. Esa tiene que ver con la samaritana, pero vamos a desafiar el status quo de todo esto, de estar en la casa, de hacer las tareas, de levantarme, desayunar, hacer tareas, almorzar, hacer tareas, y en la noche medio descansar. Van a tomar 30 minutos
para poder leer y reflexionar sobre este pasaje. Y la siguiente, K dio unos ejemplos muy chéveres como de aquellos juguetes que ya no están, pero desafía tu status quo. Y eso es, los reto a que desafíen su status quo. Mientras pasa el videíto, tiene que ver con algo como, no sé, hoy voy a hacer jardinería. O sea, de lo que tengo en la rutina, hoy voy a hacer jardinería. Hoy voy a empezar un videoblog. Hoy voy a empezar a grabar a mis papás en lo que hacen. Hoy voy a hacerle el desayuno a mis papás. O sea, algo que de lo cual salga de la rutina para poder desafiarlo. Y que reflexionen, chicos, cuál fue el beneficio que sintieron, porque les aseguro que van a sacar un buen beneficio de eso y que va a tener un propósito el que ustedes lo hagan. Total, incluso usar sus propios dones y talentos. ¿Qué tal que algún día escriban un poema? Entonces, oye, sí, a mí me gusta escribir, voy a intentar escribir un poema, un cuento, y qué tal ustedes se postulen a esto que a veces sacan y bueno, no sé qué, los chicos ganan como por postularse con cuentos y poemas y esto. Ustedes tienen mucho, mucho más allá de pararse frente a un computador, a un televisor, o solo hacer tareas, o solo jugar, o solo... Hay mucho más allá que ustedes pueden hacer. Desafíen el statu quo de su estado ahora, de lo que ustedes creen que son ahora y vayan un poco más allá. Pónganse de eléctricos y no sé, ingeniense algo, un aparato, un sello, no sé, sorpréndanos. Vamos a hablar de eso el próximo jueves. Esperamos que esto tenga claridad para ustedes y si no, por favor escriban en el canal, escríbanos también a nosotros. De verdad que amamos compartir con ustedes. ¿Qué? No dejen morir el chat. No dejen morir el chat. Los amamos, los bendecimos. Gracias por estar en esta clase. Esperamos que hayan aprendido mucho. Oramos en el nombre de Jesús, que sus mentes, su espíritu, su corazón y todo su ser sea despertado a desafiar el statu quo, a desafiar lo que ustedes son, lo que los rodea, a desafiar en forma positiva y como nos decía Mate, en amor, cada cosa que hay a su alrededor, basándose en la palabra, claramente. Los amamos, esperamos verlos en una próxima clase y el jueves nos vemos. Sayonara. Chao. Chao, chicos. Chao.